Vamos a grabar la clase y ahora sí les voy a compartir la pantalla. Voy a compartir esta de aquí. Profe, Dime. yo llegué un poco tarde, entonces tal vez ya me nombró, pero no le respondí. ¿Quién eres? Aguilar. Tamara. Sí. Eso, ya, sí. Bueno, entonces ahora sí ya vamos a empezar a ver. Espérenme. Voy a mover al Zoom acá para poder verles. Y acá. Y les voy a compartir mi escritorio 2. Ahí están viendo la aula virtual, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Listo. Dos cositas. La primera es que ya tengo aprobado el sílabo con un cambio que me pidieron. Entonces, desde esta semana, el sílabo, cuando ya me manden firmado, el rato que ustedes aplasten este botoncito que estoy topando yo aquí, se van a poder descargar. Es súper importante que se descarguen el sílabo. Perdón, profe. No sé si soy solo yo, pero yo estoy viendo el Excel con nuestros nombres. Ajá. ¿Estás viendo qué? El Excel de la lista. No estoy viendo la plataforma. Ya. Ahí. Sí, Ahí. el Excel. Ahí. Eso, ya. Ay, ya. Verán, como yo soy de otra generación que la suya, todavía a veces me cuesta esto del Zoom y las dos pantallas y eso. A pesar de que no me va tan mal, pero sí es bueno que me hagan acuerdo así de estas cosas. Entonces, en este botoncito va a estar el sílabo, ¿ya? Que el rato que me lo manden firmado, yo lo cargo y este botón va a dejar de aparecerles azul, sino que va a aparecer un PDF, ¿ya? Eso es para que puedan hacer lo que hablamos la clase pasada de seguimiento del sílabo que está aquí abajo, ¿ya? En la quinta semana van a tener ustedes que hacer la primera sesión. Yo les voy a recordar, pero de una vez les aviso dónde está, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la unidad introductoria que tienen ustedes, que es justamente la introducción a la biología relacionada con su carrera, ¿no es cierto? Es la biología para la salud. Entonces, en esta unidad vamos a ver un poquito así, como a vista de pájaro, súper rápido, algunos temas que tienen que ver con qué es la biología, cómo ha sido todo el tema de la evolución de los seres vivos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el origen de la Tierra? Y en ese contexto vamos a hablar un poco de la evolución de los seres humanos al final para que ustedes tengan, ¿no es cierto? Como una idea más básica de cosas fundamentales que llevaron, ¿no es cierto?, al origen de los seres humanos, quienes al final del día van a terminar siendo sus pacientes, ¿ya? Entonces, siempre en esta primera carilla de las presentaciones que yo les pongo, está puesto como un índice de los contenidos. Entonces, el día de hoy vamos a cubrir las características de los seres vivos y el origen, y la próxima semana terminamos con la evolución de los seres vivos sobre la Tierra y terminaremos, ¿no es cierto?, hablando de los seres humanos. Entonces, nosotros los humanos, ¿no es cierto?, y el resto de seres vivos que están presentes en la biosfera, estamos caracterizados por algunas peculiaridades que son propias y que nos definen, ¿no es cierto?, como seres vivos, ¿ya? En este contexto es súper importante tener claro qué es lo que vamos a utilizar nosotros como unidades fundamentales del estudio, ¿no es cierto?, de la vida, ¿ya? Cuando nosotros estudiamos biología, ¿no es cierto?, nuestra unidad de estudio, como nuestra unidad básica de estudio son las especies, ¿ya? Y hay algunas definiciones de especies, pero la más consensuada y la más utilizada y la que de hecho encaja un poco con la formación que ustedes reciben es la que yo les he puesto aquí. Una especie es un conjunto, ¿no es cierto?, dentro de un sistema jerarquizado, ¿no es cierto?, de clasificación, en donde este nivel de clasificación es el nivel más pequeño al que se puede llegar
Y entonces este grupo está formado por un conjunto de organismos que tienen la capacidad de reproducirse entre ellos y dejar descendencia fértil, ¿ya? Ya para lo que es el estudio, ¿no es cierto?, de estos organismos, la unidad básica ya deja de ser, ¿no es cierto?, la especie, pero para el caso de ustedes, ¿no es cierto?, entonces la unidad básica del estudio de la biología celular es la célula, ¿no es cierto? Y entonces nosotros podemos tener organismos completos que están conformados por una sola célula o podemos ser pluricelulares como somos los seres humanos, ¿no? Yéndonos a un nivel un poquito más fino, ¿no es cierto? Y enlazando esto con alguna de las características que son propias de los seres vivos, los genes que están contenidos, ¿no es cierto?, dentro de nuestro material genético, dentro de nuestro ADN, son la unidad básica de la herencia, ¿ya? Y entonces, ¿cómo es que a partir de un solo ancestro común, que era un ancestro unicelular, ¿no es cierto?, que no tenía un núcleo verdadero, pero ya tenía material genético que podía pasar de generación en generación, cómo a partir de este organismo tan simple tenemos toda esta diversidad de organismos que nosotros tenemos en la actualidad, es justamente mediante el proceso de evolución. La evolución ha sido como el motor, ¿no es cierto?, que se ha ido encargando de ir seleccionando a aquellos organismos, aquellos conjuntos de organismos de estas especies que están como más adaptadas para el ambiente en un determinado momento del tiempo y entonces van quedando, van permaneciendo en el tiempo. Aquellos que no logran adaptarse, ¿no es cierto? Simplemente, como decía Darwin, no sobreviven, se extinguen, ¿no es cierto? Y entonces, para poder garantizar la supervivencia de todos los organismos, ¿no es cierto?, nosotros como individuos, ya seamos unicelulares o pluricelulares, necesitamos, ¿no es cierto?, consumir energía y transformar esta energía en, primero, materia orgánica para garantizar procesos de crecimiento, desarrollo, regulación de nuestro cuerpo, de nuestro organismo y de esta manera poder sobrevivir de mejor manera al ambiente, ¿ya? Aquí les he puesto un grafiquito que a mí me gusta mucho porque integran, ¿no es cierto?, todos los distintos niveles a los cuales uno puede estudiar la biología, porque de hecho la vida en general, desde lo más pequeño hasta lo más grande, está organizada, ¿no es cierto?, en sistemas jerárquicos, ¿ya? Entonces, tanto a nivel, ¿no es cierto?, de la biosfera, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, ya una organización propia. Dentro de la biosfera nosotros tenemos distintos biomas, cada bioma está compuesto por diferentes ecosistemas. Dentro de los ecosistemas, como por ejemplo el que estudio yo, que es el páramo, tenemos, ¿no es cierto?, distintas comunidades, hay comunidades inundables, hay pajonales, hay superpáramo, ¿ya? Y estas comunidades están compuestas por poblaciones de individuos que pertenecen a una misma especie. Yo no sé si han tenido oportunidad de viajar últimamente o alguna vez les llevaron de paseo, pero por ejemplo, en el páramo del Ángel. El páramo del Ángel es un páramo súper bonito porque es un páramo que está formado por poblaciones gigantes de frailejones, ¿ya? Los frailejones son unas hierbas en realidad grandotas que parecen orejitas de conejo, bien bonitas. Entonces ahí tenemos una muestra de cómo dentro de un ecosistema hay una población de una especie en particular que se vuelve dominante, ¿no es cierto? Estas poblaciones van a estar formadas por organismos, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿no es cierto?, un organismo, ya sea una planta o sea un humano, ¿no es cierto?, está compuesto por, en el caso de los humanos, sistemas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el sistema digestivo, el sistema vascular, tenemos el esqueleto, ¿no es cierto? Y cada uno de estos sistemas está formado por diferentes órganos, ¿ya? En los órganos nosotros vamos a encontrar distintos tipos de tejidos y cada uno de estos distintos tipos de tejidos está formado por células especializadas, en el caso de los humanos, ¿no es cierto?, que cumplen una función específica dentro del cuerpo, ¿ya? Sin embargo, dentro de cada una de estas células también existe un sistema de organización. Nosotros los humanos somos eucariotes, tenemos nuestro material genético dentro de membranas, está confinado, ¿no es cierto?, dentro de la membrana nuclear, pero dentro de nuestras células hay, ¿no es cierto?, una compartimentalización de las funciones que está dada justamente por un conjunto de membranas internas que
definen lo que conocemos como organelas o organelos, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de las plantitas, lo clásico y lo que les caracteriza, ¿no es cierto?, son los famosos cloroplastos, que son conjuntos de membranas que tienen proteínas que sirven para transformar la energía lumínica en energía química, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer porque justamente estos organelos están formados por distintas moléculas que son propias de los seres vivos y características de los seres vivos, que son las moléculas orgánicas que vamos a ver en la segunda unidad, ¿ya? Si algún rato hablo muy rápido, me paran y me piden que por favor vaya más despacito porque ya les estoy viendo las caras, ¿ya? Entonces, si voy muy rápido, me dicen nomás. Entonces, yo les había mencionado que los seres vivos tienen algunas características en común, ¿ya? Así seamos perros, gatos, humanos, bacterias, cianobacterias, algas, plantas, ¿no es cierto? Todos estos distintas especies que les acabo de mencionar se caracterizan por tener cosas en común. La primera de ellas tiene que ver con lo que les hablé en la diapositiva anterior, que es la organización celular. ¿Ya? A nivel interno, todos los organismos que se consideran seres vivos están compuestos, ¿no es cierto?, por conjuntos de moléculas que están organizadas, en el caso de los eucariotes, ¿no es cierto?, formando membranas que sirven para formar compartimentos donde se hacen distintas funciones. En el caso de las bacterias que no tienen un núcleo verdadero, por ejemplo, en ese caso, en la célula misma, ¿no es cierto?, hay una organización para que le permita a la bacteria poder llevar a cabo todos sus procesos metabólicos sin necesidad de que las funciones estén divididas como en oficinas, como en departamentos, en compartimentos, ¿no es cierto? Entonces, tanto las células de eucariotes como las procariotes se caracterizan por tener una organización interna que les permita llevar a cabo de manera ordenada sus procesos metabólicos, ¿ya? La segunda característica que tenemos los seres vivos es la sensitividad, ¿ya? Yo les he dejado aquí un videito que ustedes cuando estén en su casa van a poder ver, pero básicamente en este video les muestro un poco cómo funcionan las plantas carnívoras, ¿ya? Porque dentro de las plantitas, las plantas en general, ¿no es cierto?, utilizan la fotosíntesis para, a partir de la energía lumínica, obtener energía química, ¿no es cierto?, que se reserva en los enlaces de las moléculas de glucosa para poder obtener energía, pero lo que las plantitas carnívoras no logran a veces es obtener otro tipo de nutrientes que las demás plantas obtienen mediante las raíces del suelo, como el nitrógeno, el fósforo, el azufre, cosas que necesitan para mantenerse vivas. Entonces, estas plantitas tienen una adaptación y es que entonces, por ejemplo, en las hojas tienen, igual que nosotros, receptores de movimiento, ¿ya? Nosotros en la piel tenemos un montón de mecanorreceptores que nos ayudan a percibir, ¿no es cierto?, el tacto, la presión, el dolor, ¿no es cierto? En las plantitas es igual. Las plantitas tienen en la epidermis de las hojas unos pelos y el rato que, por ejemplo, un insecto pasa y mueve los pelos desencadenan una serie de reacciones químicas a nivel celular que lo que hacen es que mediante la hinchazón o el colapsamiento de las células, la hoja entera, por ejemplo, se cierra en el caso de las plantas carnívoras, el animalito queda atrapado, ¿no es cierto?, dentro de las hojas y la planta secreta jugos digestivos para consumir al cuerpo del animal y así obtener nutrientes, ¿ya? Entonces tienen esta capacidad de sentir, es un poco diferente a la nuestra y el propósito en ese caso es distinto al que tienen los mecanorreceptores que tenemos nosotros, los humanos en la piel, ¿ya? Entonces, lo que tenemos en común es la sensibilidad, ¿ya? La sensibilidad es la respuesta a un estímulo específico, pero nosotros, por ejemplo, en el caso de que yo le agarro a Tamara del brazo y le jale, por ejemplo, ella lo que va a hacer es retirar su brazo y decir, oye, no me jales, ¿ya? La plantita, en cambio, la respuesta es cerrar las hojas para capturar a su presa, ¿ya? Entonces, los seres vivos pueden compartir la
sensibilidad a estímulos mecánicos, lumínicos, estímulos químicos, incluso vamos a ver eso cuando hablemos de la comunicación celular, ¿ya? Pero la respuesta que van a dar los distintos organismos es diferente dependiendo del tipo de organismo frente al estímulo. Otra vez para compararles los humanos y las plantas, ¿ya? Nosotros tenemos la capacidad de percibir los cambios en la luz, ¿no es cierto? Nos damos cuenta cuando ya está oscuro y nos damos cuenta cuando empieza el día a aclarar, ¿no es cierto? Y según eso nos da sueño o nos despertamos. Si es que ustedes son adolescentes, de pronto la luz no les despierta, pero eso ya es otro tema. Pero tenemos la capacidad de responder a la presencia o ausencia de luz y así se va marcando, ¿no es cierto?, los ritmos circadianos que nos permiten, ¿no es cierto?, ponernos a dormir, reposar, recuperarnos, ¿no es cierto?, y despertarnos. Las plantas también tienen la capacidad de detectar los cambios en la presencia o ausencia de la luz, pero en el caso de las plantas, por ejemplo, si bien sí tienen ritmos circadianos y, por ejemplo, notan variaciones sutiles en la cantidad de luz en el ambiente cuando son plantas que viven en ecosistemas estacionales, pero a nivel general en la planta, la presencia o ausencia de la luz desencadena las distintas fases de la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, en el caso de las plantitas, las reacciones dependientes de la luz se desencadenan cuando hay presencia suficiente, ¿no es cierto?, de energía lumínica, y luego estas reacciones se apagan cuando no hay luz, ¿ya? Entonces, tenemos maneras distintas de responder a un estímulo, pero la característica común es la sensitividad, ¿ya? Y otra característica que nos une, ¿no es cierto?, a todos los seres vivos es el poder crecer, el crecimiento, ¿ya? El crecimiento no es más que la asimilación de energía para justamente garantizar que todos los procesos internos ocurran, ¿no es cierto?, para que el metabolismo siga corriendo y gracias al metabolismo podamos crecer, ¿ya? Algunos crecemos más que otros en la vida, eso ya es más bien genético, pero todos los seres vivos tenemos la capacidad de crecer, de aumentar materia orgánica, ¿no es cierto?, para poder cumplir nuestras funciones internas y también para cumplir nuestro papel en el ecosistema. Y aquí es donde nosotros podemos diferenciar dos tipos distintos de seres en la naturaleza, ¿ya? Tenemos los seres autótrofos y tenemos los seres heterótrofos. Los autótrofos son los que pueden producir su propia materia orgánica a partir de la energía lumínica. Entonces ahí entran, por ejemplo, las plantas, bacterias fotosintéticas que también existen, ¿no es cierto? Algunos tipos de algas, ¿ya? Entonces ellos se encargan de transformar energía lumínica a energía química y se convierten en un ecosistema ya en productores primarios, ¿no? Son los que se encargan de producir una primera forma de materia orgánica y a partir de ahí, ¿no es cierto?, se empieza a organizar una pirámide, ¿no es cierto?, de consumidores y productores y entonces tenemos primero consumidores primarios que son netamente herbívoros. Por ahí de pronto algunos de ustedes son vegetarianos y entonces podrían ser considerados, ¿no es cierto?, un consumidor primario, pero el hombre en general, ¿no es cierto?, es un animal omnívoro, nos alimentamos de básicamente todo lo que se mueve y por eso hay la teoría de que estamos en este embrollo del coronavirus porque por ahí alguien se comió un murciélago, ¿no es cierto? Y hubo una transferencia, pero es una de las teorías que se manejan, no sabemos, ¿ya? Entonces, hay consumidores primarios, estos consumen directamente, ¿no es cierto?, a los seres autótrofos. De ahí hay consumidores secundarios que se van a alimentar, ¿no es cierto?, de estos consumidores primarios. Por ejemplo, en el páramo, un puma, ¿no es cierto?, se va a terminar comiendo a los conejos que son netamente herbívoros. Los venados también pueden ser consumidos, ¿no es cierto?, por los pumas, pero como el puma no puede acabar toda la carcasa del venado, ahí entran a jugar, ¿no es cierto?, un cuarto nivel de organización que son justamente los organismos carroñeros, ¿ya? Los organismos carroñeros como el cóndor, por ejemplo, son organismos que consumen ya la materia orgánica en decaimiento y ayudando de que si es que eventualmente un carnívoro, un consumidor terciario no
no terminó de consumir, por ejemplo, la carcasa de un venado, ahí entran, por ejemplo, los carroñeros a justamente empezar como a reciclar la materia orgánica y lo que los carroñeros mismos no puedan terminar de consumir, no les estoy compartiendo la pantalla, creo, ¿no es cierto? Ya. Lo que los carroñeros no puedan terminar de consumir, ¿no es cierto? Va a ser justamente aprovechado por todos los organismos, ¿no es cierto?, descomponedores que están presentes en el suelo, ¿ya? A veces nosotros tenemos la tendencia a pensar que cuando vemos el suelo, o de hecho cuando vemos el páramo, ¿no es cierto?, no hay vida y no hay nada. Eso quiere decir la palabra páramo en esencia en castellano. Pero hay una serie de organismos súper pequeñitos que se encargan de cumplir todas estas funciones, ¿no es cierto? El ecosistema es más o menos simple, pero siempre hay vida. ¿Ya? Entonces, todos los organismos se aseguran de consumir materia, de asimilar energía para poder llevar a cabo el proceso de crecimiento, que es una de las características de los seres vivos, ¿ya? También los seres vivos nos caracterizamos por tener lo que se conoce como desarrollo. Ya, yo les he puesto aquí un grafiquito donde ustedes pueden ver los procesos de desarrollo de distintos animales, ¿no es cierto? Hay una drosófila, la mosca de la fruta, hay un pez, hay una salamandra, pollo, cordero y el hombre, ¿no es cierto? Todos, el desarrollo de todos estos organismos, ¿en qué consiste? Consiste en cambios sistemáticos que se van dando a partir de la formación del cigoto, ¿no es cierto? Para poder llegar a obtener al final del día, ¿no es cierto?, un organismo completamente desarrollado que pueda cumplir todas estas otras funciones ya dentro de un ecosistema, que son justamente, ¿no es cierto?, pasar de un estadio juvenil a un estadio adulto, reproducirse, dejar descendencia. ¿Ya? Si ustedes se fijan, lo curioso es que a lo largo del proceso de desarrollo de todos estos diferentes organismos, los cigotos, ¿no es cierto?, al principio son bastante parecidos, ¿ya? Esto se da porque hay muchos genes que son conservados, ¿no es cierto?, en todos los seres vivos, o por lo menos en grupos determinados de seres vivos. En este caso estamos hablando de seres que pertenecen ya a un grupo específico dentro del reino animal, ¿no es cierto? Y entonces, poco a poco, para controlar el desarrollo, hay diversos genes que se van activando para controlar procesos de formación de órganos, procesos de formación de sistemas, ¿no es cierto? De lateralidad, en el caso de lo que ustedes tienen, de los animales que ustedes tienen ilustrados aquí, ¿no es cierto? Son animales todos que se caracterizan por tener lo que se conoce como simetría bilateral, pero tenemos organismos como las anémonas de mar, ¿no es cierto? Las estrellas de mar, que en este caso son organismos con simetría radial. Todas estas cosas, todos estos caracteres están controlados por los genes, ¿ya? Los genes también, además que involucran procesos ligados al desarrollo, pueden apagarse o prenderse a lo largo de la vida de un organismo. Y es por eso que, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, ¿no es cierto?, tenemos algunos genes que se activan durante las etapas de la infancia y esos genes, ¿no es cierto?, en algún momento desencadenan los procesos que inician con la pubertad y la maduración sexual ya de los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces ahí el desarrollo, ¿no es cierto?, va eh, evidenciando que hay una serie de cambios sistemáticos a lo largo de la vida de todo un individuo y estos cambios están mediados, ¿no es cierto?, por la actividad genética, ¿ya? Estos cambios llevan, ¿no es cierto?, justamente a la siguiente característica que es propia de los seres vivos, que es el proceso de reproducción. Mediante el proceso de reproducción, nosotros nos aseguramos de pasar nuestra información genética a la siguiente generación, ¿no es cierto? Y entonces, en este caso, igualmente podemos diferenciar dos tipos esenciales, ¿no es cierto?, de reproducción. Tenemos reproducción sexual y reproducción asexual. En la reproducción sexual, ¿no es cierto?, siempre se necesita, ¿no es cierto?, de dos organismos parentales que tengan, ¿no es cierto?, dentro de su organización celular, algunas células que tengan la capacidad de formar gametos para que estos gametos se fusionen y formen un cigoto, un embrión, ¿no es cierto?
¿ya? Hay otros organismos que se caracterizan por tener reproducción asexual. La reproducción asexual es lo que, por ejemplo, ocurre en las bacterias. Las bacterias, para multiplicarse, para pasar su material genético de una generación a la otra, simplemente se reproducen por fisión binaria. Esto es básicamente clonarse a sí mismos, o sea, duplican su material genético y luego la célula simplemente se divide en dos. Vamos a ver que esto no es tan sencillo como parece en el caso de las bacterias a lo largo del semestre, pero de todas maneras, ¿no es cierto? Ambos modos de transferir, ¿no es cierto?, los genes de una generación a la otra son parte del proceso de reproducción. Y la siguiente característica de la que les quiero hablar es la que se conoce como regulación. Nosotros tenemos, en el caso de los humanos, ¿no es cierto?, una serie de mecanismos que tienen la capacidad de controlar los procesos internos. Entonces, por ejemplo, yo les he puesto aquí a ustedes el proceso de regulación de la concentración de iones de calcio en el cuerpo. ¿Por qué es importante el calcio en el cuerpo? ¿Alguien me puede decir? Voy a coger el primer nombre que encuentre aquí. Josué, ¿por qué crees que es importante el calcio en el cuerpo? Así que te acuerdes de lo que alguna vez viste. Para los huesos, para nuestros dientes. Ya, el calcio es un elemento constituyente, ¿no es cierto?, de este tipo específico de, de elementos en nuestro organismo. Gabriela, creo que levantaste la mano. ¿Para qué sirve el calcio? Iba a decir lo mismo, te ayuda a mantener la forma de los dientes y los huesos de manera sana. Ya, en realidad el calcio es mucho más importante que eso, ¿ya? El calcio, por ejemplo, es uno de los elementos que está presente en nuestro cuerpo de forma iónica, ¿ya? Los iones de calcio son súper importantes para todos los procesos de transmisión del impulso nervioso, de contracción muscular, para una serie de reacciones químicas que controlan, por ejemplo, en el caso de las plantas, la apertura de los estomas, eh, que les permiten respirar a las plantitas, captar oxígeno, liberar, captar CO2, liberar oxígeno. Este proceso está mediado por la concentración de iones como el calcio y el potasio en las células que forman los estomas, ¿no es cierto? Y los cambios en concentración hacen que las células se hinchen o colapsen y según eso los estomas se abren y se cierran, ¿no es cierto? En el caso de la transmisión del impulso nervioso, los cambios en la concentración de los iones, hace que se polarice la membrana, ¿no es cierto? Hay un lado de la membrana que tiene carga positiva, el otro tiene carga negativa y así se transmite el impulso nervioso. Entonces, el cuerpo depende mucho, ¿no es cierto?, de que la concentración de elementos como el calcio, ¿no es cierto?, esté regulada de una manera súper, súper precisa, ¿ya? Y esto nos lleva a la siguiente característica que tienen los seres vivos, que es justamente la homeostasis, ¿ya? La homeostasis es el mantener condiciones internas relativamente constantes. Esto es súper importante en el caso del cuerpo para un montón de procesos metabólicos, ¿ya? Y en realidad la base de esto tiene mucho que ver con la química, ¿ya? El que nosotros podamos mantener una temperatura constante al interior del cuerpo o que podamos mantener, por ejemplo, un pH determinado en órganos como el estómago o en la sangre, ¿no es cierto? El mantenimiento de de estos niveles constantes va a influir mucho en la actividad enzimática. Las enzimas son básicamente proteínas, ¿ya? Y al ser proteínas, las enzimas tienen una sensibilidad o una respuesta específica a factores del medio como son el pH, la temperatura. Hay enzimas del estómago, por ejemplo, que solamente pueden funcionar de manera óptima cuando el pH es ácido. Si el pH es básico, esas enzimas se inactivan y los procesos de digestión se alteran, ¿no es cierto? La temperatura también influye en el funcionamiento de las enzimas, en la actividad enzimática. Ya vamos a ver esto más en detalle más adelante, pero justamente por eso es cuando a una persona le da fiebre, ¿no es cierto? Se le eleva la temperatura corporal. Hay muchos procesos metabólicos que pueden verse afectados
si el estado febril es muy alto y muy prolongado, ¿ya? Entonces, mediante la homeostasis del cuerpo garantiza que las condiciones internas sean constantes y que todo pueda funcionar de manera adecuada, ¿ya? El ejemplo que yo les he puesto aquí en esta diapositiva tiene que ver justamente, por ejemplo, con la ingesta de alimentos, ¿ya? Nuestro cerebro tiene la capacidad de determinar o de sentir, ¿no es cierto?, cuando el cuerpo no tiene energía suficiente. Cuando no hay energía suficiente, ¿no es cierto?, el cerebro le va a mandar un mensaje al hígado. En el hígado, ¿no es cierto? Cuando nosotros comemos en exceso, ¿no es cierto? Cuando nos vamos y nos pegamos una hamburguesa, unas papas fritas, después salimos, nos tomamos unas cervezas, ¿no es cierto? Hay un exceso de nutrientes y otros compuestos en el cuerpo. Y entonces el hígado, ¿no es cierto? Empieza a procesar todo este alimento. Si necesitamos energía porque después nos fuimos a bailar, ¿no es cierto? La glucosa simplemente se consume, pero el exceso de energía, ¿no es cierto? Cuando ya hay un exceso de glucosa, empieza a almacenarse. Eventualmente se almacena a corto tiempo como glucógeno, pero si realmente tenemos energía en exceso porque nos pegamos una comilona así del sanflautas, lo que va a pasar con el exceso de energía es que más bien el cuerpo va a almacenar esa energía en energía disponible a largo plazo. Entonces las moléculas de glucosa en este caso van a servir para ya no formar glucógeno, que es un polímero relativamente sencillo, pero lo que van a hacer es formar ácidos grasos que luego se van a convertir, ¿no es cierto?, en grasas, y todas estas grasas van a terminar almacenadas, ¿no es cierto?, en los adipocitos. ¿Ya? Y por eso nos volvemos gorditos, porque estamos comiendo más, estamos ingiriendo más energía de la que nuestro metabolismo necesita, ¿ya? Entonces, estos adipocitos también tienen la capacidad de enviarle mensajes al cerebro. El cerebro, ¿no es cierto?, detecta estos mensajes y eventualmente, ¿no es cierto?, si es que nosotros, salimos del campo y nos perdemos y pasamos 7 días perdidos, podemos tomar agua, pero no comemos nada, al cuerpo, mientras siga hidratado, no le pasa gran cosa. Lo que va a empezar a pasar es que para poder obtener energía, ¿no es cierto?, el cuerpo recibe nuevamente un mensaje del cerebro y entonces se empieza a consumir primero todo el glucógeno que está como reserva a corto plazo, pero luego también empieza a liberarse lo que tenemos almacenado como grasas en los adipocitos para obtener glucosa y que las células puedan funcionar de manera normal, ¿no es cierto? Todo esto es parte de la homeostasis. Entonces, la homeostasis a la final viene a ser como el conjunto de procesos que están mediados por regulación dentro del cuerpo para mantener condiciones internas constantes en un organismo, ¿ya? Y finalmente, la última característica de los seres vivos es la herencia, ¿ya? Nosotros, todos los seres vivos, tenemos un sistema genético, ¿no es cierto?, cuya base es el ADN, el material genético por excelencia, es la molécula que tiene el plano, ¿no es cierto?, de todo lo que hay que hacer para construir y mantener al organismo, ¿no es cierto? Y entonces el ADN en realidad es una molécula súper inteligente en el sentido en el que puede, ¿no es cierto?, almacenar la información genética, puede también almacenar información que tal vez en algún momento no se utilice, pero puede activarse, ¿no es cierto?, dependiendo de las condiciones del medio para que los distintos seres vivos puedan adaptarse a nuevas condiciones que pueden ir surgiendo y que justamente, ¿no es cierto?, estos seres puedan sobrevivir y evolucionar a lo largo del tiempo. Esto es una característica súper, súper, súper determinante para decidir si un ser es vivo o no, ¿ya? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algo que tenga material genético y que no se considere un ser vivo? Voy a coger un nombre. Milena Enríquez, porque creo que hay 2 Milenas, ¿no es cierto? ¿Se te viene a la mente algo que tiene material genético incluido adentro, pero no es un ser vivo? ¿Alguien más? Es algo súper, súper conocido en la actualidad, lo que define nuestra realidad ahorita. Un virus.
un virus, ¿no es cierto? Ya, a ver, déjame ver, no sé dónde está. Ya, los virus justamente, ¿no es cierto? Son material genético envuelto, ¿no es cierto?, dentro de una cápsula, pero necesitan justamente de poder parasitar, de poder entrar a un ser vivo propiamente dicho, entrar a las células ya de este ser vivo, ¿no es cierto? Y que así el material genético pueda aprovechar de toda la organización celular del ser vivo propiamente dicho, para poder reproducir el material genético y que el virus se reproduzca, ¿ya? Cuando estemos en el capítulo, dime, Polet. Profe, una pregunta. Entonces, ¿las vacunas también podrían ser un ejemplo de esto? Porque nos inyectan el virus muerto. Lo que te inyectan es el virus desactivado, pero de hecho, o sea, te están incluyendo la parte del material genético que se ha identificado como la parte que codifica para si se puede decir, que el virus pueda utilizar tu cuerpo para poder reproducirse, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tampoco es que es un ser vivo, ¿ya? Para ser un ser vivo necesitas tener estas características específicas. A la final, un virus, desde un punto de vista ecológico, ya viene a ser un parásito. Necesita de un ser vivo para poder vivir y para poder reproducirse y para poder, o sea, justamente para poder dejar descendencia de cierta manera, ¿ya? Por eso es que no se les considera seres vivos. Pero vamos a ver un documental y ustedes van a hacer un ejercicio cuando estemos en la unidad 3, justamente para tratar de entender un poquito mejor este tema de los virus, porque es una cosa súper interesante y es bien debatido. O sea, no es un ser vivo, pero es algo que es lo suficientemente inteligente como para saber, inteligente en el sentido de que ha sabido aprovechar, ¿no es cierto?, a los seres vivos para primero mantenerse y luego adaptarse, porque justamente el tema este de las variantes nuevas que van surgiendo es un tema de adaptación, o sea, como nosotros ya encontramos de cierta manera la manera de contenerle, ¿no es cierto?, el virus para no desaparecer muta y nos vuelve la cosa más difícil y seguirá así a lo largo del tiempo como el virus de la H1N1, ¿no? Ibas a decir algo más, Polet. No, profe, nada, solo me surgió la duda porque ya pues hablaron de los virus y todo eso. Ya, no, pero o sea, es importante que las cositas que yo les voy diciendo les generen cuestionamientos. Eso es, o sea, a mí me parece por lo menos súper bueno. Ya, déjenme ver la hora. Ya, tenemos todavía un tiempito. Entonces, una vez que yo les he explicado en qué consisten las características de los seres vivos, necesitamos hablar un poquito de cómo, ¿no es cierto?, todos estos seres vivos, esta gran diversidad pudo llegar a habitar la Tierra, ¿no es cierto? Cómo surgió y cómo está enlazada o relacionada con la misma historia, ¿no es cierto?, geológica de la Tierra. ¿Ya? Entonces, dijimos, ¿no es cierto?, nosotros en un inicio que la célula es la unidad básica de la vida en la Tierra. Entonces, eso implica, de cierta manera, que el ancestro común de todos nosotros fue un ser unicelular, ¿no es cierto? Y ese ser unicelular tuvo que venir de algún lado, ¿ya? ¿De dónde surgió? ¿Ya? Entonces, para poder explicar la presencia, ¿no es cierto?, de los distintos organismos que existen sobre la Tierra, necesitamos entender cómo pudo haberse originado la vida, cómo pudo haber aparecido ese primer ancestro. Y para ello se han planteado una serie de escenarios o distintas hipótesis, ¿no es cierto?, que tratan de explicar cómo es que la vida empezó en la Tierra, ¿no es cierto? Estas teorías, al menos las más aceptadas en la actualidad, lo que tienen en común es que
dicen o hablan de que la vida en algún momento surgió de manera espontánea a partir, ¿no es cierto?, de un medio que tenía unas características muy peculiares. Era como una sopa caliente, ¿no es cierto?, como una solución caliente de distintos compuestos inorgánicos que poco a poco fueron reaccionando entre ellos para dar origen a las moléculas orgánicas que nos caracterizan a los seres vivos, ¿no es cierto?, a nivel celular, ¿ya? Ustedes deben haber oído, ¿no es cierto?, que el universo comenzó a partir de una gran explosión o el famoso Big Bang. Esto ocurrió hace más o menos 13.700 billones de años. Las fuentes, los años varían un poquito dependiendo de las fuentes. Antes de eso, el universo era solamente energía y materia que estaban como concentrados, comprimidos, ¿no es cierto?, en un solo punto, pero esta energía, esta cantidad de energía fue demasiada. Cuando hay demasiada energía, el sistema se vuelve inestable y entonces simplemente en algún momento explotó y hubo una gran liberación de esta energía que estaba acumulada. Entonces todas las partículas de materia se alejaron de manera súper violenta, se separaron en todas las direcciones y hace 4.6, dependiendo de la fuente que ustedes consulten, hace 4.6 billones de años, algunas de estas partículas, ¿no es cierto?, dieron origen a la Tierra. Pero esta Tierra primitiva que se formó es una Tierra que era bastante diferente a lo que nosotros conocemos actualmente como la Tierra, ¿no es cierto? Era una Tierra que tenía una atmósfera, esta capa de aire, ¿no es cierto?, que nos está rodeando y que permite que la vida se desarrolle, ¿no es cierto?, como la conocemos actualmente. Era muy diferente. La atmósfera primitiva era una atmósfera que tenía una alta concentración de CO2, de vapor de agua, monóxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, otros gases, pero lo más importante es que esta atmósfera primitiva carecía de una cosa que es esencial para la vida en la actualidad, que es el oxígeno, ¿ya? Entonces, a pesar de que habían muchos gases, carecía de oxígeno y eso le dio unas características muy peculiares que, sumadas a la alta concentración de energía por la radiación ultravioleta, permitió que todos estos gases que estaban en la atmósfera y que todos estos elementos que estaban diluidos, ¿no es cierto?, en el agua, empiecen a reaccionar entre ellos, ¿ya? Entonces, esta característica de la atmósfera primitiva de carecer de oxígeno le da un potencial reductor. Cuando uno tiene un medio reductor desde el punto de vista energético, es un medio que tiene energía disponible. Cuando un compuesto o cuando un medio es un medio reductor, es un medio que puede ceder energía y esa energía se utiliza para catalizar reacciones, ¿ya? Entonces, justamente esta atmósfera reductora permitió que los distintos compuestos que estaban presentes en la Tierra empiecen a reaccionar entre ellos. Entonces, permitió que no se necesite de tanta energía para, a partir de compuestos inorgánicos, de empezar a formar, ¿no es cierto?, toda una serie de compuestos más complejos y poco a poco que vayan apareciendo compuestos orgánicos, ¿no es cierto?, que eventualmente se terminaron asociando, organizando para dar origen, ¿no es cierto?, a unas posibles protocélulas, ¿ya? Esto es lo que tienen en común las teorías que hablan del origen de la Tierra. En lo que difieren estas teorías es justamente acerca del lugar en donde esto pudo haber ocurrido, ¿ya? Porque la Tierra en ese tiempo, ¿no es cierto?, había esta atmósfera súper diferente, de ahí había básicamente agua y unos pocos pedazos, ¿no es cierto?, de tierra o de superficie que sobresalían más allá del nivel del agua. Entonces, las distintas teorías, ¿no es cierto?, difieren sobre todo en el lugar en donde potencialmente se dio inicio a la vida. Entonces tenemos la hipótesis de la sopa prebiótica. Esta lo que dice es que la vida tuvo que haberse originado cerca de la superficie terrestre, ¿ya? Al estar cerca de la superficie terrestre, estamos implicando que la fuente de energía para catalizar las reacciones que dieron origen a las moléculas orgánicas es energía que estaba presente en la atmósfera reductora o que, por ejemplo, podía provenir de las distintas tormentas o el volcanismo, ¿no es cierto?, que estaba presente en la superficie de la Tierra, ¿ya?
Hay otras teorías que dicen que la vida pudo haberse originado en las capas de hielo que estaban presentes igual de todas maneras en estos paisajes de la Tierra primitiva, pero en realidad esto es bastante complejo porque generalmente el descenso de temperatura lo que hace es bajar la velocidad de las reacciones, ¿no es cierto? Entonces no es muy plausible. Hay una tercera teoría que habla de la hipótesis del mundo hierro-sulfuro. Aquí, en cambio, lo que se plantea es que la vida se debe haber originado en las grietas al fondo de los océanos, ¿ya? Entonces, esto también pudo haber sido posible porque estas grietas, ¿no es cierto?, del fondo oceánico son lugares en donde existe una combinación extraña, ¿no es cierto?, de agua, pero también de energía que proviene de los movimientos de las distintas capas que forman la Tierra, ¿no es cierto? Y también del volcanismo interno. Entonces había energía disponible para que las reacciones se den y que las moléculas orgánicas puedan empezar a formarse, ¿ya? Teniendo todo esto en cuenta, finalmente en 1953, dos científicos, Miller y Urey, diseñaron un experimento que buscaba probar que la vida sí pudo haber surgido, ¿no es cierto?, en estas condiciones de la Tierra primitiva. Entonces, lo que ellos hicieron en ese experimento fue recrear las condiciones primitivas. Entonces, pusieron, ¿no es cierto?, en un medio al que sometieron al calor, ¿no es cierto?, agua con distintos compuestos inorgánicos en solución, ¿ya? Entonces, al someterle al calor a esta solución, ¿no es cierto?, se recreó justamente esta sopa caliente. Luego, ¿no es cierto?, el vapor de agua que contenía estos compuestos inorgánicos, ¿no es cierto?, era llevado hacia una parte del experimento en donde el vapor era sometido a descargas eléctricas mediante electrodos. Esto justamente para simular, ¿no es cierto?, la presencia de tormentas eléctricas, energéticas, ¿no es cierto?, que se supone que existieron en las condiciones de la Tierra primitiva, ¿ya? Y lo que sí se aseguraron es de que en este medio haya ausencia de oxígeno, ¿ya? Acuérdense que la atmósfera primitiva era una atmósfera que se plantea que era una atmósfera reductora, sin oxígeno. Entonces, luego de someter, ¿no es cierto?, al vapor de agua con los distintos compuestos inorgánicos a las descargas eléctricas, lo que usaron es un condensador, ¿no es cierto?, para recuperar todos los productos, ¿no es cierto?, de estas reacciones, enfriarlo, ¿no es cierto?, y al recuperar, ¿no es cierto?, y analizar los productos de estas reacciones y ver qué es lo que contenían, ¿no es cierto? Entonces, ellos lo que vieron es que al cabo de correr este experimento durante una semana, el 15% del carbono que estuvo presente en esta sopa primitiva se había transformado en gas metano y que si se dejaba transcurrir un poco más de tiempo, empezaban a aparecer otros compuestos carbonados simples como los formaldehídos, como el cianuro de hidrógeno, ¿no es cierto? Y a partir de estas moléculas, si se dejaba pasar todavía un poco más de tiempo, se empezaban a recuperar ya moléculas orgánicas propiamente dichas, pero más simples como el ácido fórmico, como la urea, ¿no es cierto? Y si es que esto era nuevamente sometido a estas condiciones durante más tiempo, ¿no es cierto?, ellos empezaron a recuperar moléculas como la glicina y la alanina, que son aminoácidos ya que están presentes en las proteínas actuales, ¿no? Dime, Paulette. Profe, disculpe por interrumpirle. Lo que pasa es que ya se acabó la hora y tenemos la otra clase. Ya, no importa. Entonces nos quedamos aquí y continuamos mañana, chicos. Que les vaya bien. Mañana, profe. Gracias, profe. Gracias, Ya, profe. pues, nos vemos.